Es una bendición estar nuevamente con ustedes en este programa Joyas Eternas de Iglesia Ven Señor Jesús. El día de hoy queremos compartir la palabra del Señor y pues es un honor, de veras, poder llegar a ustedes con un mensaje de amor, de libertad, un mensaje de liberación, un mensaje de profundidad en las Escrituras. Gracias al Señor, pues hoy tenemos este programa. Quisiera comenzar, pastor, leyendo un versículo en Romanos 8:29. Dice así: porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pastor, quisiera hacerle una pregunta, porque este tema es un poquito difícil tal vez de entender. Es acerca de la predestinación. Hay un concepto que dice que predestinación es marcar de antemano o predeterminar. Pastor, ¿quiénes son los predestinados? Marcar de antemano el destino, de predestinar, es marcar con anterioridad a su nacimiento el destino de una persona. Esa es la predestinación. Cuando se habla de predestinar, se habla de que entonces Dios ya determinó algunas cosas que van a suceder en la atmósfera del mundo, de la historia o de una persona. Lo voy a poner de esta manera. Hay cosas que ya Dios predestinó y que no pueden cambiar, porque lo que Dios predestina nadie lo puede cambiar. Por ejemplo, ¿va a haber fin de este mundo? Sí. Usted ore para que no pase. Diga: Señor, vamos a unirnos toda la iglesia para que no suceda el fin del mundo. Eso es imposible, porque está predestinado. Va a haber un fin, incluso ya está establecido cómo va a terminar este mundo. Va a terminar incendiado en llamas. Vamos. ¿Va a haber un arrebatamiento de la iglesia? Lo va a haber, eso está predestinado. Lo que no está predestinado es quiénes se van a ir. Eso lo decidimos nosotros. Pero está predestinado que va a haber un tiempo donde Dios va a arrebatar a la iglesia. Eso está predestinado. Aunque la iglesia entera se una a decir: Señor, que no haya arrebatamiento, de todos modos va a haber, porque está predestinado. Lo que Dios predestina no cambia. Podemos decir incluso que Dios predestina, no todos, pero algunos matrimonios sí los predestina. Por ejemplo, el matrimonio de Isaac y de Rebeca, eso estaba totalmente predestinado. Ellos se amaron sin conocerse. Ellos no se conocían, pero incluso cuando viene Abraham, le dice a su siervo de confianza, ya viejito: vete a buscar una jovencita hermosa para mi hijo. Ya me voy a morir yo y este no se casa. Y lo que había muerto la mamá, estaba muy triste por la mamá y no se consolaba con nada. Abraham dijo: vete a buscar una mujer. Entonces viene el siervo, llega a donde tiene que llegar y le ora: Señor, muéstrame quién has destinado, quién has escogido para que sea la pareja de Isaac. Y la que sea, vamos a poner características para que yo sepa que es la destinada, predestinada. Puso las pruebas, hubo una que llenó inmediatamente los requisitos, se la llevó, se la presentó, no se conocían, ya se amaban. Nunca se habían mandado pero ni un mensajito, ni lo había visto por foto. Y ya estaba profundamente enamorada, ella de él y él de ella. ¿Quién activó ese amor? Ahí está claro que hay un matrimonio predestinado. No todos son predestinados, pero hay algunos que sí. Por ejemplo, dice la Biblia: el que halló esposa, halló el bien y la benevolencia de Jehová. Entonces ahí no está predestinado, ahí la tiene que buscar y hallar. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Entonces hay que buscarla, no se la traen a uno. Hay casos que sí están predestinados y casos que no. Entonces, la pregunta de la predestinación es muy general, porque hablamos de situaciones predestinadas. Por ejemplo, ya hablemos un poco de la salvación. ¿Habrá gente predestinada para ir al infierno?
¿Habrá gente predestinada para ir al cielo? Y la respuesta es sí y no. O sea que hay gente que sí y gente que no. No sé si hayan más preguntas para ir ahondando más o quiere que yo siga. Bueno, si yo sigo, me agarro este programa y todos los demás hablando de esto. Es que aquí dice que a los que antes predestinó, está hablando de personas, ¿verdad? Uh-huh. Pero dice, hay algo que me llama la atención, que dice a los que antes conoció. O sea que como que antes estuvieron y entonces dijo, a ellos los marcó. Uh-huh. Bueno, hablemos de la predestinación, como bien dice usted, por el pasaje de personas. Bueno, mire, hermano, hubo una... No hablemos de lo que dice la Biblia. La Biblia habla muy claro, porque esto está, la lectura no la vamos a arreglar, nosotros no la vamos a modificar. Claro. Ahí dice claro que Dios predestina gente. ¿Para qué? A unas, para que sean conforme al Hijo. O sea que hay gente que ya Dios las predestinó para que alcancen esa estatura. Eso está totalmente claro en ese pasaje. Voy a ponerle ejemplos. Hablemos de Jesús cuando llama a los 12 discípulos. Llama a 12. Ellos no se ofrecieron, Él los llamó por nombre. Pedro, Andrés, Judas. Llamó a Judas. Y entonces a los 12 les dio la misma calidad de palabra, de instrucciones, de unción, de poder. No le dio a uno más, a otro menos. Les dio de lo mismo que Él comió. Les dio donde pernoctar, donde Él lo hizo. Es decir, no hubo clasificación. El Señor Jesús les dio la misma calidad de revelación a los 12. Pero cuando ya es la hora de entregar cuentas, porque Él era el pastor de los 12, había que entregar cuentas de las ovejas que le había dado el Padre. Entonces le dice, Padre, gracias por haberme dado en confianza a tus ovejas. Y de las que me diste, ninguno se perdió. Ahí están tus ovejitas, ya más gordas, ya más maduras, ya más experimentadas, ya te aman más, ya te conocen más. Han conocido tu nombre, yo he glorificado tu nombre en medio de ellos. Entonces, Señor, tus ovejas ahí están, me las diste, te las entrego, entrego cuentas, las que me diste, aquí están de regreso. Y alguien por ahí dijo, ¿y Judas? Que Judas se había perdido, ese ya se había ahorcado. Entonces dice Jesús, excepto Judas, que es el hijo de perdición. O sea que Judas nació ya marcado para ser Judas, un traidor, y a pesar de que oyó la mejor palabra y vio los mejores milagros, jamás se convirtió. ¿Por qué? Porque ya nació para ser un Judas. De hecho, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, cuando Pedro estaba orando, porque ya ve usted que el único sustituto de los apóstoles fue Judas, de ahí nadie más tuvo sustituto. Entonces se está orando, oh Dios, muéstranos quién de estos dos candidatos, porque estos dos llenan los requisitos para ser el sucesor de Judas. No podían poner a los dos, porque si no ya fueran 13, un número de rebeldía. Tenían que ser 12 apóstoles, porque son los que van a cubrir en la resurrección las 12 tribus de Israel, y solo son 12. Entonces, cuando buscan al sustituto de Judas, dice Pedro, muéstranos a quién has escogido de estos dos, para que tome el ministerio y apostolado del que cayó Judas, para irse Judas a su propio lugar. O sea que él, en los 3 años y medio que estuvo con Jesús, estuvo en un lugar equivocado, porque el lugar que le correspondía a Judas era el lugar de condenación, y estaba en una posición de salvos. No sé si me explico. Sí. Pero cuando ya él hace la función que tiene que hacer, un uso vil, de traidor, de apóstata, entonces lo colocan en su propio lugar. Entonces dice, de los que me diste, los 11 aquí están. Ahora Judas, pues también está donde le corresponde, porque esa no es tu oveja. O sea que Judas no nació siendo oveja del Señor, los otros 11 sí. Le voy a poner otro ejemplo. Están reunidos los judíos, que es como estorbaban y fastidiaban a Jesús, los religiosos. Y entonces le gritaron a Jesús, ya nos tienes hartos.
Ya estamos desesperados. Si tú eres el Mesías, el Salvador y el Hijo de Dios, dínoslo ya abiertamente. Jesús se los queda viendo. ¿Cómo? Ya se los dije. Ya se los grité por parábolas, por explicaciones, por figuras. Ya les dije que yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, yo soy el Hijo del Dios viviente, yo lo soy. Pero ustedes no lo creen. ¿Por qué? Se los dijo, porque ustedes no son de mis ovejas. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cómo saber que yo soy una oveja de Dios? Oigo la voz de Dios y lo sigo. ¿Cómo sé yo que no soy una oveja de Dios? Oigo su voz y no lo sigo. Oigo su voz y persisto en mi religiosidad, creyendo que tengo la mejor religión del mundo. Oigo el mensaje de Jesucristo y persisto en mis convicciones, en mi filosofía, en mis tradiciones, en mi cultura, y no sigo a Jesucristo. Lo más seguro es que tú no eres oveja de Dios, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, pero ya hay otro ejemplo de gente que viene a la tierra marcada como oveja de Dios y otros que vienen para ser totalmente unos cabros. Voy a poner otro ejemplo. Otra vez otros judíos. Jesús, nosotros tenemos un padre y nuestro padre es Abraham. Jesús se los queda viendo otra vez. Si su padre fuera Abraham, pues las obras de Abraham harían. Se parecerían a su papá. Pero quieren que les diga algo, les decía, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Cómo? ¿Y no que todos son hijos de Dios? Ya viste que todo el mundo ahí en las esferas, todos somos hijos de Dios. Pues Jesús no dijo eso. Jesús dijo que habían unos que eran hijos del diablo y ya nacieron hijos del diablo. No se hicieron, nacieron hijos del diablo. Y entonces Jesús se los dijo, claro, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, por eso las obras de vuestro padre quieren hacer, por eso me quieren matar, por eso mi palabra no haya cabida en ustedes, porque son hijos de vuestro padre el diablo. Nacieron como hijos del diablo, no nacieron como hijos de Dios. Y los que oyeron a Jesús, como Pedro, como Andrés, en medio de todos sus defectos, venían como ovejas del Padre encomendadas al Hijo. Y nacieron ovejas. Hay una figura en el Antiguo Testamento que nos puede aclarar esto. Jacob le dice a Labán, ¿sabes qué, Labán? Escoge tus ovejas y tu ganado, y yo voy a escoger el mío. Entonces, la que nazca, no la que se haga, la que nazca blanca, quédatela. Y la que nazca manchada, pintada, esa es mía. Entonces, las ovejas cuando nacían blancas, se les entregaban a Labán. Labán es una figura del diablo. Y Jacob una figura de Cristo. Y las que nacían manchadas eran de Jacob. Pero note, ya nacían, no se hacían. No les echaban spray para transformarlas, no. Nacían, ya era naturaleza. Nacen blancas. Ahora, ¿por qué las blancas se las dieron a Labán? Porque la gente que se cree justa. Es la gente que cree que con sus obras y su filosofía y su religión y su tradición, con eso se van a salvar. Bueno, prueba a ver cómo te va en el tribunal del Padre, pero prueba. No hay otra forma para salvarse si no es Jesucristo. Pero hay gente que, como se cree pudorosa, limpia a sus propios ojos. De hecho, dice Proverbios 30 que hay generaciones que se creen limpias a sus propios ojos, si bien nunca se han limpiado. Pero se creen justas. Pues esas son las ovejas que le van a dar a Jacob. Bienaventurados los que nos sentimos pecadores, necesitados de un Salvador, pero así nacimos. Fíjese que, ¿por qué las ovejas eran manchadas las que le quedaron a Jacob, que es una figura, está prefigurando a Cristo? Porque eso habla de que hay gente que ya nació empapada, salpicada con la sangre de Cristo. Y por eso se la van a dar a Jesús. O sea que sí podemos decir, hermano, que hay gente que ya nace para el infierno, sí, cómo no, y gente que nace para el cielo. Romanos 9, otro pasaje más. Luego yo puedo citar toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, de gente predestinada para Dios y gente predestinada para el mismo infierno. Ahora la pregunta es, ¿y por qué? Ya ve que si somos niños aplicados y alumnos, ¿y por qué? ¿Por qué de la misma masa? Porque eso lo dice Romanos 9. Dios hace un vaso de honra y uno de deshonra. ¿Por qué? Suena injusto cuando la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. Suena injusto cuando dice que Dios no, él de su corazón no hace diferencia entre las personas. Entonces, ¿por qué Dios, que no hace excepción, de la misma masa de barro,
hace un vaso para honra, un Pedro, y un vaso de deshonra, un Judas? ¿Por qué? Entonces, la base la tiene usted, la acaba de leer. Porque antes de predestinar Dios, este nace oveja y este nace cabro, este nace trigo y este nace cizaña. Antes de que Dios predestine, conoció. Esa era mi siguiente pregunta. O sea que jamás Dios, hermano, predestina si antes no conoce. Bueno, como es su siguiente pregunta, entonces déjeme complementar un poco más con esto porque se me ocurrió. Jesús puso en Mateo 13 una parábola, donde dice que él puso trigo. Y cuando él explicó la parábola, porque gracias a Dios ni tenemos que interpretarla, él explicó la parábola. Entonces, para que no haya imaginación y para aclarar bien este tema, para que no hayan dudas, él lo aclaró, él explicó la parábola. Y dijo que cuando se sembró el trigo, él estaba hablando de que habían hijos del reino de Dios, que eran colocados en la tierra como trigo. Pero dice que vino el enemigo, hablando del diablo, y colocó cizaña. Y Jesús explicó que la cizaña son los hijos del maligno. O sea que ya hay hijos del diablo que han sido dados al diablo y nacen así. Y otros que son hijos de Dios que ya nacen hijos de trigo. Jamás un trigo se vuelve cizaña, ni jamás una cizaña se vuelve trigo, porque es de naturaleza. O sea que hay gente que nació siendo trigo y gente que nace siendo cizaña. Y pase lo que pase, a un Judas oiga la mejor palabra y vea los mejores milagros, jamás será trigo. Y hay trigo que haga lo que haga, como Pedro, que blasfemó, que negó a Jesús, siempre permanece trigo. Eso es algo axiomático. Que Dios predestina, hermano, estoy poniendo mucho ejemplo bíblico. Note que no estoy explicando nada más que citar versículos bíblicos. Amén. Mi pregunta es esta. Dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, entiendo cuando dice usted nacen y quiero entender que nace es el nacimiento natural humano. Sí, totalmente. Ahora, ¿por qué Dios predestina? Porque yo veo que los que antes conoció, yo entiendo que es antes de que nacieran. Ah, sí, desde luego. ¿Verdad? Porque en 1 Pedro dice que a los que él escogió según su presciencia. Entonces eso es algo mucho más allá del nacimiento, nacer, ¿verdad? De nacer corporalmente. Romanos 9 dice que no habían hecho bien ni mal. A eso voy. Hablando de Jacob y de Saúl. Y ya uno nació amado y otro nació aborrecido. Exactamente. Entonces, ¿por qué Dios predestina? Vos vas a ser hijo del diablo, vas a ser hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Hubo alguna razón? Sí, claro, cómo no. Lo que pasa, hermano, es de que, mire, la biología, la genética, nos dice que la vida comienza en la concepción. Cuando un esperma es fecundado por un espermatozoide. Y es cierto, ahí comienza la vida física, la vida biológica, el bios, ahí comienza. Pero el zoe, la vida del espíritu, no comienza en la concepción, sino que antes de la concepción ya hubo una preexistencia de espíritus, totalmente probado en la Biblia. Preexistencia. O sea, que antes de venir a la tierra, nosotros tuvimos una existencia espiritual. Noten, no corporal, porque si fuera corporal estamos hablando de reencarnación. Es existencia de espíritus. O sea que nuestra vida no comenzó en el vientre de nuestra madre, sino que fue antes del vientre de nuestra madre. Vamos a poner bases bíblicas. Job capítulo 38, verso 4. Le hace una pregunta a Dios a Job que parece absurda. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? La tierra tiene aproximadamente 4,000 millones de años. Y la pregunta de Dios a Job es, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? A ver, dímelo si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas tú? Entonces, Job se queda con la boca abierta. Pues yo no había existido, pues él tenía el cassette de que uno comienza en el vientre de la madre.
A ver, ¿dónde estabas tú cuando yo le puse límites al mar? Cuando puse sus fundamentos, cuando puse el límite al mar. ¿Dónde estabas tú, Job? ¿Dónde? Y Job se rasca la cabeza. ¿Por qué me dices dónde? Si yo no había nacido. Y entonces en el verso 21, Job 38, 21, le dice, tú ya lo sabes. Porque para entonces ya habías nacido. Es más, ya es grande el número de tus días. ¿Qué le está diciendo a Job? Antes de que la tierra fuera fundada, hace más de 4,000 años, tú ya eras grande. Tú ya eras viejo. No sé si me estoy dando a entender. Sí, claro. O sea que antes de la vida biológica de Job, ya había tenido una vida preexistencial. Eso está totalmente probado en Job 38, 4, 21. Bueno, otra base bíblica. ¿Qué le dijeron a Jeremías? Aquel jovencito que se siente niño, impotente por su edad cronológica para predicar la palabra. Le dice, Señor, ¿cómo me mandas a mí a profetizar si apenas soy un niño? O un jovencito, un mancebo. Entonces Dios le dice a Jeremías en el capítulo 1, verso 4, le dice, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, o sea, antes de la concepción, yo ya te conocía. ¿Cómo? Y antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, te santifiqué. ¿Cómo? Y te di por profeta a las naciones. Antes de estar en el vientre de la mamá. Pastor, ¿me permite leer Job 38? Sí, ¿cómo no? Porque yo creo que tal vez alguno pueda estar preguntándose, ¿realmente existe ese versículo? Job 38, 21. En todo 38 le comienza a preguntar, ¿dónde estabas tú cuando yo establecía la tierra? O cuando yo fundaba la tierra. Y en el 21 le dice el Señor, tú lo sabes, le dice. Job 38, 21. Para si usted quiere leerlo ahí, dice, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido. Y es grande el número de tus días. Ya habías nacido. Antes de que la tierra fuera fundada, ya habías nacido. Como espíritu, desde luego, ¿va? Claro. Y esa es la presencia de Dios, ¿verdad? O la preexistencia. Sí, o sea, la preexistencia es que existimos antes de venir al cuerpo. Jeremías, hermanos, que Jeremías es contundente. Antes de estar en el vientre de tu madre, antes de la concepción, te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Siempre hay gente que le gusta contradecir la Biblia y buscarle 3 pies al gato. Dice, no, es que ya lo conocía en su mente. Mire, los que conocemos, no a cabalidad porque no somos políglotas, pero los que conocemos el hebreo, por lo menos en el verbo conocer, conocer no es de ideas, eso surgió con Platón. Yo conozco algo porque lo tengo aquí en la cabeza. Eso es ridículo para el que conoce el lenguaje del hebreo. En el hebreo, el verbo conocer es relación, intimidad, cuates, te conozco. Es como cuando dice uno, mire, ¿y usted conoce a Hugo Cabrera? Dice, pues la verdad que no lo conozco. ¿Qué está diciendo? No he tenido una relación estrecha con él. Sí lo he visto en la iglesia, pero no lo conozco. No sé dónde vive, no sé qué ha sido de su desarrollo. Pero si alguien dice, mire, usted conoce a Hugo Cabrera, y sí lo conoce, sí lo conozco. Mire, él fue director de cultos del IMSS Central. Él grabó un disco que se vendió en la década de los 80, impresionante, el primer concierto de alabanza donde llenaron el Teatro Nacional de Guatemala, fue con el hermano Hugo Cabrera. El hermano vive en tal lugar, tiene tantos hijos, lo conoce. Dice, usted sí lo conoce. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque se habla de relación. Cuando el Señor dice, yo te conocí, no está hablando de ideas, de pensamientos, sino está hablando de relación. ¿Por qué? Porque ese es el sentido del verbo conocer en el hebreo. De tal manera que las relaciones sexuales íntimas que un hombre y una mujer tienen, no se dice, y tuvo relaciones sexuales Adán y Eva. La conoció. Dice, y conoció Adán a su mujer, conoció, relación, contacto, la conoció tal como era, y tuvieron un hijo. Entonces cuando la Biblia dice, Dios, yo te conocí antes de nacer, no está diciendo te tenía en mis pensamientos, ya tuvimos una relación. Por eso la Biblia dice que Jehová es el Padre de los espíritus, no de los cuerpos. Jehová es el Padre de los hebreos, dice que Él es el Padre de los espíritus. Noten, no el Padre de los cuerpos, de las biologías, sino de los oes.
Bueno, ¿qué vamos a decir con esto entonces? Que antes de nosotros tener existencia corpórea en la tierra, ya tuvimos una preexistencia. La pregunta del millón, ¿y por qué no me acuerdo, hermano? Porque nos resetearon el disco duro, lo formatearon, vaya. Le voy a poner ejemplos de cómo Dios formatea. Cuando Jesús vino a la tierra, Él era Dios. Claro. Ya, sí. Era preexistente, desde luego. Pero entonces, ¿por qué no? Cuando nació no sabía ni hablar. Y Él es el verbo y no sabía hablar. Él es la palabra y no sabía hablar. ¿Quién puede decir que Jesús nació hablando? Y dice, y Jesús crecía en sabiduría. ¿Cómo va a crecer en sabiduría si es preexistente? Quiere decir que resetearon el disco duro, lo formatearon de la preexistencia para que aquí aprendiera a decir papá y mamá, para que aprendiera a caminar. Él es el que le dio los pies a los hombres y aprendió a caminar. ¿Por qué? Porque le formatearon el disco duro. Y él no tenía memoria de su preexistencia, de tal manera que decía, pues yo realmente hay cosas que no sé, como el día ni la hora, yo no lo sé. Bueno, ni los ángeles lo saben, decía, como justificando, pero yo no lo sé. ¿Cómo no vas a saber si es preexistente? Bueno, no lo sabe porque tenía formateado el disco duro. Y de hecho le voy a decir una cosa, cuando entremos al siglo eterno, no nos vamos a recordar de lo que hicimos aquí. No dice la Biblia en Isaías, he aquí yo hago cielos nuevos y tierra nueva. Y de todo lo que se hizo en el pasado no habrá memoria. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Cuando entremos al siglo eterno, no nos vamos a recordar qué hicimos aquí, porque sería nefasto. Imagínese que usted se salvó y su esposa no. Usted se salvó y sus hijos no. Estar siempre suspirando. ¿Cómo no se salvó aquel? ¿Cómo no? Me explico. No, van a formatear totalmente el disco duro de la memoria para que entremos con un disco nuevo a la eternidad. Será un cuerpo nuevo en una dimensión nueva. Y dice Isaías, y de lo pasado no habrá memoria. O sea que ya se está probando que lo que será es lo que ya fue. Dios borrando memorias, formateando memorias, porque ya en el pasado, claro, ya lo borró. Entonces cada vez que hay un inicio, Dios borra memorias. Lo que dice el Salmo 23, ¿verdad? Que, y a la casa de Jehová volveré, dice. Ajá, ¿verdad? en la versión de las Américas no dice moraré, sino dice volveré. Exacto. Entonces cuando volvamos a la casa de Jehová, no habrá memoria de lo que se hizo fuera de la casa de Jehová. Qué bendición eso realmente. Mira, el tiempo se nos ha ido. Se nos ha ido y todavía estamos por contestar, o usted por contestar esa pregunta. ¿Por qué Dios dijo... a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Esaú aborrecí. ¿O por qué en la predestinación, yo creo que lo vamos a dejar para el próximo programa, por qué Dios dijo a vas a ser hijo del diablo, vas a ser hijo de Dios? Ok. Y si hicimos algo en la preexistencia para que Dios nos predestinara a eso. La respuesta es sí, pero la damos con amplitud mañana. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Yo creo que fue muy interesante. Y si a usted le gusta ir un poquito más allá de lo que es la letra de la palabra, yo creo que usted no se puede perder el próximo programa. Que Dios le bendiga.